Uso de herramientas TIC en la educación superior en Perú durante la pandemia de COVID-19. Esta investigación está realizada por los docentes Diego Vergara Rodríguez, Norberto Ulises Román, Concha, Ronald Melgarejo Solís, Álvaro Antón Sancho, Pablo Fernández Arias y Manuel Pablo Rubio Cabero, de la Universidad Católica de Ávila, en España. Como introducción, la pandemia del COVID-19 ha tenido un importante impacto en el mundo educativo. Ha habido unas necesidades en el uso de las TIC derivadas de la necesaria migración digital a los entornos telemáticos y online de las actividades docentes y académicas. Dentro de la región latinoamericana, Perú es, junto con Brasil, el país con mayor número de estudios sobre migración digital de la educación durante la pandemia. En los últimos 2 años, Perú ha realizado importantes esfuerzos para adaptar metodológicamente las actividades de formación a los entornos virtuales, principalmente en la educación universitaria. Del mismo modo, como resultado, el uso de las herramientas didácticas TIC en las universidades peruanas ha incrementado significativamente. Bien, los objetivos de la presente investigación son claros: analizar el impacto de la pandemia en el uso de las herramientas digitales de enseñanza en la educación superior en Perú e identificar posibles brechas de género en este impacto. Como objetivos específicos, estudiar el conocimiento, la formación y la valoración de los profesores universitarios peruanos sobre el uso de las herramientas digitales, describir el impacto que la migración digital provocada por la pandemia en las universidades peruanas ha tenido en la frecuencia de uso de las herramientas digitales para hacer frente a las presentaciones en clase. Y por último, identificar si existen diferencias significativas entre los profesores y las profesoras en cuanto al impacto que la pandemia ha tenido en cuanto a la frecuencia de uso de estas herramientas digitales. Participantes han sido 116 profesores docentes universitarios de Perú que respondieron libremente, libremente y de forma anónima a un cuestionario sobre el impacto de la pandemia en el uso de las herramientas digitales. El método científico fue claro. Fue un estudio descriptivo cuantitativo basado en las respuestas al cuestionario. Se estudiaron estadísticas como la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación de las respuestas a las diferentes preguntas. Las respuestas antes y después de la pandemia de las diferentes escalas se compararon mediante la prueba no paramétrica de Wilcoxon. Y por último, se utilizó el análisis multivariante de la varianza ANOVA para identificar las diferencias de género expresadas en las respuestas antes y después de la pandemia. El instrumento de investigación era un instrumento basado en un cuestionario con 2 escalas. En una primera escala, 6 preguntas se incluyeron sobre el conocimiento de las herramientas TIC en la educación superior, la formación recibida al respecto, el autoconcepto sobre las capacidades de adaptación al uso de las herramientas digitales, la valoración de los profesores sobre la eficacia y el carácter inclusivo del uso de las TICs y la frecuencia de uso. En segundo lugar, la segunda escala eran 4 preguntas en las que se pide a los docentes que valoren la frecuencia de uso de las herramientas TIC antes y después de la pandemia. Todas las preguntas eran de tipo Likert, se valoraron en una escala del 1 al 5, donde el 1 era la menor valoración y el 5 era la mayor valoración o la mayor frecuencia de uso. Resultados. Los participantes expresan niveles intermedios de conocimiento y capacidad de adaptación al uso de las herramientas didácticas, de las TICs. Dar una valoración intermedia o baja a la formación recibida en este sentido. El nivel de uso de estas herramientas digitales es también intermedio. Sin embargo, la valoración que hacen de las herramientas TIC es muy alta, con la menor variación. En cuanto a los resultados de la escala 1, por sexos, las mujeres expresan un menor conocimiento medio y capacidad de adaptación al uso de las herramientas. También son ellas las que utilizan en menor medida las herramientas TIC y las que expresan una menor valoración de las mismas. En cuanto a la escala 2, se puede deducir que la frecuencia de uso de las herramientas TIC en las aulas universitarias peruanas ha aumentado en todos los ámbitos de la actividad docente. También dentro de esta escala, tanto los hombres como las mujeres informan de un aumento en la frecuencia de uso de las herramientas después de la pandemia. Sin embargo, las tasas de aumento expresadas por las mujeres son mayores que las de los hombres en todas las áreas. Discusión y conclusiones. Este trabajo ha demostrado que existen brechas de género en el conocimiento y formación de los profesores universitarios peruanos en cuanto a herramientas TIC se refiere. Las mujeres son las más perjudicadas en este aspecto. La migración digital de los entornos de aprendizaje ha aumentado significativamente la frecuencia de uso. Se ha encontrado además que se ha producido un incremento mayor en función de la actividad dentro de la labor docente. Y aunque la evaluación sigue siendo la dimensión menos digitalizada de la docencia, la pandemia ha propiciado una cierta homogeneización de la frecuencia de uso de este tipo de herramientas. También
ha habido un aumento en cuanto a las presentaciones en clase, las tutorías o las puestas en común de materiales con los alumnos. El aumento de la frecuencia de uso de los recursos digitales por parte de los estudiantes y las consecuencias de la evaluación de su competencia digital se derivará de la mejora lograda en la competencia digital de los docentes. No cabe duda que es una relación directamente proporcional. También es recomendable trabajar para integrar las TICs en el currículo y crear pedagogías virtuales alineadas con los objetivos de aprendizaje. Por último, existe una fuerte brecha de género en cuanto al aumento del uso de las TICs entre los profesores peruanos participantes. Así, son ellas, las docentes, las profesoras, las que más han incrementado el uso de las TICs en sus actividades docentes tras la pandemia. Con todo ello, darles muchísimas gracias por su atención. Un saludo.